I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Batallas. La batalla del Golfo de Leyte, primera parte. En octubre de 1944, la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre los Estados Unidos de América y el Imperio japonés. En la batalla del Golfo de Leyte, la Marina Imperial trató de destruir a la flota del Pacífico de Estados Unidos y de contrarrestar la invasión norteamericana de las Filipinas. El resultado fue la mayor batalla naval de la historia. En el Golfo de Leyte, 280 barcos de guerra y 200.000 marineros y aviadores pelearon en una serie de enfrentamientos nocturnos y diurnos a lo largo de una enorme área del océano. Se dieron casi todos los tipos de lucha conocidos en la guerra marítima, desde ataques de portaaviones hasta acciones directas de los acorazados. Leyte fue también la primera batalla de la guerra en la que los japoneses emplearon las tácticas suicidas de los kamikaze. Para Japón, el Golfo de Leyte debía ser la batalla decisiva que detendría el avance de los americanos en el Pacífico. En realidad, la última gran apuesta de la Marina japonesa significó su completa destrucción como fuerza de combate. Después de Leyte, la Marina de los Estados Unidos obtuvo el mando del Océano Pacífico y no hubo nada que el Imperio japonés pudiera hacer para salvarse de la derrota absoluta. Fue la batalla de Midway en junio de 1942 la que marcó el punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. Al atacar la isla de Midway, los japoneses tenían la esperanza de atraer y destruir a los pocos barcos principales que quedaban después de Pearl Harbor. Sin embargo, en lugar de ser las víctimas incautas de una emboscada japonesa, los portaaviones americanos en inferioridad numérica atacaron. En Midway, los cazas americanos enviaron al fondo a 4 portaaviones japoneses y un crucero a cambio de la pérdida de un portaaviones y un destructor. Fue un golpe devastador para los japoneses y la mayor derrota jamás sufrida por la Marina Imperial. Al calor de la batalla de Midway, los comandantes estadounidenses estaban deseosos de continuar con la ofensiva y empujar las fronteras de las conquistas japonesas en el Pacífico. El plan era una campaña de 3 fases, cuyo nombre en clave era Operación Torre de Observación. El centro del poder japonés en el suroeste del Pacífico era Rabaul, en Nueva Bretaña. Con sus poderosas fuerzas aéreas y navales, Rabaul estaba demasiado bien defendida como para que una ofensiva norteamericana tuviera un éxito inmediato.
En su lugar, en la primera fase de la operación Torre de Observación, los americanos tenían la intención de tomar las islas de Santa Cruz y Salomón mediante un ataque anfibio. Al mismo tiempo, expulsarían a los japoneses del norte de Nueva Guinea y más tarde del resto de la Salomón. La última fase sería la ocupación de la propia Rabaul. Fueron las actividades japonesas en la Salomón del Este las que cambiaron completamente los objetivos del plan norteamericano. Las misiones de reconocimiento revelaron la construcción de una base aérea. En poco tiempo, las nuevas ofensivas japonesas en la región contarían con apoyo aéreo de Guadalcanal. La captura de Guadalcanal y su base aérea se convirtió entonces en el primer objetivo de la operación Torre de Observación. En la mañana del 7 de agosto de 1942, un intenso bombardeo naval y aéreo anunció la llegada de la flotilla invasora americana a Guadalcanal. Los desembarcos encontraron poca oposición y a la mañana siguiente la base aérea había sido ocupada. Las fuerzas de desembarco estadounidenses contaban con 19.000 hombres, pero los japoneses creían que eran muchos menos. Como consecuencia, en vez de tomar una posición defensiva, los japoneses enviaron refuerzos y comenzaron a contraatacar. En lugar de la rápida conquista que esperaban los norteamericanos, la batalla de Guadalcanal se convirtió en una prolongada y sangrienta campaña. También se convirtió en un imán que atrajo poderosas fuerzas navales a la zona. En 4 meses de acciones cruentas alrededor de Guadalcanal, ambos lados sufrieron grandes pérdidas en barcos y hombres. Los japoneses perdieron un portaaviones y 2 acorazados, mientras que los norteamericanos perdieron 2 portaaviones. Otros grandes barcos sufrieron serios daños y más de 30 cruceros y destructores fueron también enviados al fondo. En el mar, Guadalcanal se convirtió en una dura batalla de desgaste. A finales de 1942, el esfuerzo japonés para mantener sus fuerzas en Guadalcanal había sido finalmente sofocado, y las tropas estaban hambrientas y apenas recibían provisiones. Sin embargo, en el bando norteamericano, la fuerza total de las tropas se había incrementado hasta los 50.000 hombres, y a estas alturas tenían un apoyo extremadamente bueno. Finalmente, los japoneses se dieron cuenta de que era una batalla perdida, y el 1 de febrero de 1943 empezaron a retirarse, dejando tras de sí a 24.000 muertos. Cientos de aviones con tripulaciones magníficamente adiestradas también se habían perdido. Con Guadalcanal, la iniciativa estratégica en la Guerra del Pacífico había pasado de una vez por todas a Estados Unidos. En el otoño de 1943, el territorio japonés en el centro y suroeste del Pacífico pasaba por las Islas Marshall. Las Islas Gilbert, a través de la Salomón al norte de Guadalcanal, y cruzaba Nueva Guinea. En el suroeste, la estrategia era ahora aislar la base japonesa de Rabaul, en lugar de atacarla por sorpresa. Y desde septiembre empezaron los desembarcos al norte de Nueva Guinea y un avance hacia el norte en la Salomón. El avance en el Pacífico Central empezó el 20 de noviembre. Desde Hawái y las Nuevas Hébridas, las flotas de invasión de la Operación Galvánica
atacaron Makin y Tarawa en las islas Gilbert. Tras una fuerte lucha, las islas se tomaron el 23 de noviembre. En enero de 1944, otra fuerza anfibia emprendió la operación Trabuco de Chispa, desde Hawái, para la invasión de las Islas Marshall. En Kwajalein y en Iwitok, los japoneses lucharon hasta el final, pero el 23 de febrero las islas habían sido tomadas. Un ataque llevado a cabo por un portaaviones americano también destruyó la base aérea y naval de Truk en las Carolinas. Los siguientes objetivos prioritarios norteamericanos eran las islas de la cadena de las Marianas, en particular Saipan, Tinian y Guam. La armada de invasión de Saipán, que portaba 127.000 hombres, recibió el apoyo de un apabullante despliegue de poderío naval. Una fuerza de 13 portaaviones escolta, 7 acorazados y 17 cruceros navegaban juntos. En las cercanías estaba la fuerza de ataque principal de la flota del Pacífico, con 7 nuevos acorazados, 13 cruceros, 69 destructores y 15 portaaviones rápidos. A pesar de un letal bombardeo de los cañones pesados de los barcos de guerra americanos y la determinación del ataque anfibio, los marines encontraron verdaderas dificultades para alcanzar las playas. Los japoneses tenían control sobre las tierras altas y emprendieron un feroz contraataque. También había otro peligro aún mayor que provenía del mar. Los japoneses se habían anticipado a los desembarcos de Mariana y una poderosa flota de portaaviones, acorazados y cruceros comenzaron a poner en práctica la operación A-Go, un contraataque masivo que debía destruir la flota de portaaviones americanos. El resultado fue la batalla del Mar de Filipinas. Comenzando a las 8:30 del 19 de junio, los portaaviones japoneses lanzaron 4 oleadas sucesivas de cazas de ataque. Sin embargo, a diferencia de los japoneses, los americanos tenían un radar eficiente y los atacantes fueron detectados con tiempo de sobra. Los portaaviones americanos enviaron cientos de aviones para enfrentarse a ellos. En una serie de cruentas batallas, 240 aviones japoneses fueron derribados por tan solo 29 aviones americanos perdidos. Los submarinos americanos ya habían hundido 2 portaaviones japoneses y el día después de la gran batalla aérea, un portaaviones americano hundió otro. En total, las pérdidas de aviones por parte de los japoneses alcanzaban los 480 aparatos, junto con casi todos los tripulantes. Con la victoria americana en la batalla del Mar de Filipinas, la conquista de las Marianas era una batalla ganada. Aún habría una dura lucha. Pero el 12 de agosto, Saipán y las islas vecinas de Tinian y Guam habían sido desocupadas y las Marianas estaban en manos norteamericanas. Ahora la cuestión para los estrategas estadounidenses era en qué parte del todavía extenso territorio del Imperio japonés debería lanzar Estados Unidos su próximo ataque.
Aunque el presidente americano Franklin D. Roosevelt se tomó un gran interés en el desarrollo de la guerra, era el único líder de una gran potencia que no se creía un gran estratega. Era conocido por hacer agudas preguntas, pero normalmente seguía el consejo de su junta de jefes del Estado Mayor. Sin embargo, en 1942 había insistido en enviar refuerzos a la batalla de Guadalcanal y ahora, en el verano de 1944, estaba a punto de intervenir nuevamente. A través de las campañas en Nueva Guinea y las Marianas, la Junta de Jefes había estado dividida en la cuestión de dónde deberían producirse los siguientes ataques. Roosevelt recibía consejos contradictorios de todas partes. El 21 de julio, el presidente se hizo cargo de la situación. Viajó hasta Hawái para reunirse con los dos hombres que estaban a cargo de la guerra en el Pacífico: Chester Nimitz, al mando de las operaciones en el Pacífico Central, y Douglas MacArthur, comandante en el suroeste del Pacífico. Enfrentado a la elección entre el deseo de MacArthur de expulsar a los japoneses de las Filipinas y la preferencia de Nimitz para evitar la mayor parte de las islas y atacar Formosa, Roosevelt apoyó a MacArthur. El general había utilizado el tipo de argumentos con los que Roosevelt podía simpatizar instintivamente, sobre todo las razones políticas para tomar unas islas de las que Estados Unidos había sido expulsado al principio de la guerra. Aunque debía convencer a otros, el apoyo del presidente al plan de MacArthur hacía casi seguro que la próxima gran campaña tuviera como objetivo expulsar a los japoneses de las Filipinas. El 18 de julio de 1944, tras las desastrosas derrotas en las Marianas y el mar de Filipinas, el gobierno de Hideki Tojo dimitió y el teniente general Kuniaki Koiso se convirtió en el primer ministro japonés. Koiso era un oficial de contraespionaje retirado y un nacionalista de línea dura que gozaba del apoyo del ejército. En los círculos de poder japoneses, un grupo favorable a la paz había intentado obtener el puesto de primer ministro, pero había sido demasiado débil para conseguirlo. Donde sí tuvo éxito fue en obtener el nombramiento del almirante Mitsumasa Yonai como ministro de la Marina y en la práctica viceprimer ministro. Sin embargo, incluso con apoyos influyentes, Yonai tenía poco campo para maniobrar. Se le había dicho al pueblo japonés que el imperio estaba ganando la guerra y los partidarios de la línea dura no dudarían en arrestar o asesinar a cualquiera que abogara por la paz. En privado, Koiso dudaba que Japón pudiera contener el creciente poderío de Estados Unidos. Sin embargo, apoyaba a una facción de los militares que pedían una última oportunidad para mejorar la capacidad de negociación japonesa mediante una importante victoria. Bajo Koiso se le daría la más alta prioridad a la creación de una defensa efectiva, pero una importante parte de esa defensa sería el asestar un severo golpe a los americanos, preferiblemente uno que supusiera la destrucción de la completa fuerza invasora de Estados Unidos. El 28 de agosto de 1944, el Ejército Expedicionario 38, formado por 14 portaaviones protegidos por acorazados, cruceros y destructores, zarpó desde Eniwetok, en las Islas Marshall, y puso rumbo a las Filipinas.
Bajo el mando del almirante F. Halsey, la misión del ejército expedicionario 38 era atacar la fuerza aérea japonesa en las islas, debilitando al enemigo para preparar la próxima acción de los Estados Unidos. El plan del general MacArthur de liberar todas las Filipinas, aunque contaba con el apoyo del presidente Roosevelt, no había sido aceptado por la Junta de los Jefes del Estado Mayor. Pero cualquiera que fuera la siguiente campaña, harían falta bases en el sur de las Filipinas. Ya se habían hecho planes para invadir al menos algunas de las islas. La intención americana era la de tomar las islas de Ulithi y Yap, las islas Palau, Morotai y las islas Talau. Estas se podrían utilizar como puestos intermedios para una invasión a Mindanao, la isla más al sur de las Filipinas. Después de que los japoneses hubiesen sido expulsados de Mindanao, Leyte sería invadido. Sin embargo, todavía había dudas respecto a lo que vendría después. Las posibilidades eran Luzón y la completa ocupación de las Filipinas, o dejar Luzón en beneficio de un asalto a Formosa. El 13 de septiembre, los aviadores del almirante Halsey hicieron 1.200 pasadas sobre blancos en las Filipinas y un número similar al día siguiente. Casi 500 aviones japoneses resultaron destruidos, 2/3 de estos en tierra, por tan solo 9 bajas americanas. Los aviones del portaaviones también habían hundido 59 barcos con un número similar contabilizado como posibles hundimientos. La impresión de Halsey era que la fuerza de las defensas japonesas en las Filipinas, al igual que la voluntad de lucha de los japoneses, había sido seriamente sobreestimada. En particular, daba la impresión de que la isla de Leyte era especialmente débil. Sin perder el tiempo, Halsey envió un mensaje al centro de mando informando que las Filipinas apenas se defendían y sugiriendo una invasión de Leyte tan pronto como fuese posible. En el momento de recibirse el mensaje de Halsey en Pearl Harbor, en la ciudad canadiense de Quebec, el presidente Roosevelt, Winston Churchill, el primer ministro británico y sus comandantes de mayor grado se reunían en la conferencia octogonal. En la mitad de la reunión se recibió un mensaje de Nimitz desde Pearl Harbor que relataba la sugerencia de Halsey de que se hicieran desembarcos en Leyte. Al final del día, la Junta de los Jefes del Estado Mayor habían ordenado la invasión de Leyte para el 20 de octubre de 1944. El nombre en clave de la operación sería Rey II. El informe del almirante Halsey cambió por completo los planes de la campaña americana en el sur de las Filipinas. Las islas Palau, Morotai y Ulithi serían tomadas igualmente. Pero Yap, las islas Talau y Mindanao serían evitadas en favor de un desembarco rápido en Leyte. Después de esto vendría la invasión de Luzón que MacArthur siempre había deseado. Los desembarcos en Leyte tendrían lugar en el Golfo de Leyte, un área de buenas playas y uno de los fondeaderos lo suficientemente grandes para albergar y dar cobertura a la flotilla de invasión de la Séptima Flota.
Además de transportar las tropas de asalto del Sexto Ejército, la Séptima Flota tendría la misión de proteger y apoyar los desembarcos. Destructores y patrulleros los guardarían de submarinos japoneses. Los acorazados y cruceros emplearían sus pesados cañones para bombardear la costa enemiga. Los portaaviones de escolta darían cobertura aérea a las tropas y bombardearían las posiciones japonesas. Mientras que la Séptima Flota llevaba a cabo los desembarcos en el Golfo de Leyte, al oeste y al norte, el Ejército Expedicionario 38, el componente de ataque de la Tercera Flota, sería desplegado en apoyo de la fuerza invasora. Sus portaaviones atacarían las bases aéreas japonesas por toda la región y se encargarían de cualquier amenaza naval japonesa que pudiera aparecer. Sin embargo, la mayoría de los comandantes estadounidenses tenían dudas de que los japoneses lanzaran alguna operación a gran escala contra los desembarcos en Leyte. En el verano de 1944 la situación estratégica para Japón se hacía más y más peligrosa cada día que pasaba. La marina japonesa tenía una desesperada carencia de portaaviones, mientras que el momento elegido de los diversos ataques americanos en el Pacífico había desequilibrado las fuerzas imperiales. Por dos veces, la doctrina tradicional de la marina japonesa de buscar una victoria decisiva había sido seguida al pie de la letra en Midway y en el mar de Filipinas, pero sin resultado. Con las fronteras del imperio cediendo paulatinamente ante el empuje enemigo y con la grave escasez de barcos, hombres entrenados y recursos de todo tipo, los estrategas japoneses tenían pocas opciones. O bien aceptaban la lenta e inevitable derrota, o hacían un último intento en una batalla decisiva que detuviese a los americanos en su avance y quizás abriese la puerta a una paz honorable. Para lograr una victoria así, el alto mando imperial tendría que concentrar todas las fuerzas disponibles en un contraataque masivo. Con la captura por parte de los americanos de las Marianas y Nueva Guinea, solo el frente de islas de Japón, formado por las Ryukyu, Formosa y las Filipinas, protegía el flujo de petróleo y otras provisiones estratégicas que eran esenciales para el esfuerzo de guerra japonés. En la nueva estrategia japonesa, el área del suroeste, la principal fuente de materias primas para Japón, debía ser fuertemente protegida. Lo mismo ocurría con la cadena de islas que unía esa área con Japón. La mayor parte de los aviones del ejército y la marina serían desplegados a lo largo de esta cadena. Al mismo tiempo, el ejército japonés desplazaría tropas desde Manchuria y con la marina crearían fuerzas anfibias que podrían ser enviadas a cualquier área que estuviese bajo ataque. La mayor parte de la flota de superficie japonesa fue estacionada en el suroeste, frente a Singapur. Sin embargo, los portaaviones debían tener su base en Japón para reorganizar sus grupos del aire. Existía la esperanza de que, en noviembre, los portaaviones pudiesen unirse al resto de la flota cerca de Singapur, creando así una poderosa fuerza combinada. La defensa japonesa dependía de 4 planes de operaciones llamados SHO. SHO 1 era para la defensa de las Filipinas, SHO 2 para Formosa, las Ryukyu y el sur de Japón, SHO 3 para el centro de Japón
y SO-4 para el norte. De hecho, los japoneses estaban casi seguros de que los americanos atacarían en las Filipinas, pero dondequiera que fuese el ataque, este concentraría todas las fuerzas japonesas disponibles en la zona. Unidades navales, fuerzas aéreas desde bases terrestres y unidades de infantería anfibias. Bajo tal ataque, las fuerzas invasoras norteamericanas se verían superadas y serían aniquiladas por completo. El almirante Chester Nimitz había sido nombrado comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico en diciembre de 1941, poco después del ataque japonés a Pearl Harbor. Más que ningún otro, fue Nimitz quien restauró la moral y el espíritu ofensivo de la flota del Pacífico tras el desastre. El escenario del Pacífico había sido tradicionalmente un coto privado de la Marina de los Estados Unidos bajo el dominio exclusivo del comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Sin embargo, desde el inicio de la guerra con Japón, también se había involucrado seriamente al ejército, principalmente por la necesidad de defender Australia y Nueva Zelanda. La creciente influencia del ejército se vio sellada cuando el general MacArthur, considerado un héroe por la prensa y el público estadounidense, estableció su centro de operaciones en Australia. El resultado fue un arreglo poco común, en el cual MacArthur se haría cargo del mando en el suroeste del Pacífico y Nimitz en el centro del Pacífico. Nimitz hizo todo lo que pudo para asegurarse de que esta división de mando sin precedentes tuviese una oportunidad de funcionar. Sin embargo, por mucho tacto que emplease el comandante de la flota en el Pacífico, eso no cambiaría la peligrosa realidad. En la operación de las Filipinas no habría un comandante estadounidense a cargo de todo. El almirante Soemu Toyoda fue nombrado comandante en jefe de la flota combinada japonesa en marzo de 1943. Un líder capaz, con amplia experiencia, Toyoda había sido uno de los muchos oficiales de la Marina que se había opuesto a la guerra desde el principio. Lo que es más, estaba en desacuerdo con la estrategia que se había adoptado, pues pensaba que los planes de conquista japoneses eran demasiado ambiciosos. Habiendo sido una vez jefe en el Departamento Técnico Naval, responsable de los barcos y el equipamiento, Toyoda era capaz de darse cuenta de la difícil situación en la que se hallaba Japón. Toyoda siempre había abogado por la estrategia de provocar una batalla decisiva para destruir la flota norteamericana del Pacífico. A pesar de previas derrotas, creía que Japón tenía ahora menos opciones que antes. Con los planes Shaw, el almirante Toyoda tenía la intención de infligir tal derrota a los americanos que se vieran obligados a llegar a un acuerdo. Sus fuerzas eran más débiles que nunca, pero si utilizaba su flota y su aviación con habilidad y valentía, aún podía lograr una victoria histórica. La invasión de las Filipinas debía involucrar a casi toda la flota de Estados Unidos en el Pacífico, y como preludio, la fuerza se reorganizó temporalmente.
La tercera flota del almirante Halsey se vio despojada de sus elementos anfibios de transporte, elementos que le fueron entregados a la séptima flota, que iba a ser la encargada de los desembarcos. Esto aún no dejaba a Halsey una formidable fuerza de ataque para proteger la invasión. El ejército expedicionario 38 tenía casi 1000 aviones sobre 17 portaaviones ligeros, junto con una poderosa escolta de acorazados, cruceros y destructores. Como fuerza de ataque capaz de hacerse cargo de operaciones a cientos de millas de cualquier base principal, el ejército expedicionario 38 era único. El sistema de abastecimiento de la flota del Pacífico era tan bueno a estas alturas que el ejército expedicionario 38 podía mantenerse en el mar casi indefinidamente. El grupo de logística en el mar, una armada de 34 petroleros, barcos de carga, barcos congelador y barcos de munición, abastecían a los grupos de portaaviones en una serie de puntos de encuentro predeterminados. Los aviones y tripulantes de reemplazo eran entregados por 3 portaaviones escolta, mientras que otros 8 se encargaban de proporcionar patrullas aéreas de combate y antisubmarinos para los barcos de aprovisionamiento. El grupo logístico también contaba con su propio escudo de protección formado por 19 destructores y 26 escoltas. Mientras que la tercera flota había crecido en los cerca de 3 años de guerra hasta convertirse en la fuerza naval más poderosa de la guerra, la séptima flota había sido tradicionalmente pobre en comparación. Creada en marzo de 1943 para dar apoyo a las campañas de MacArthur en el suroeste del Pacífico, durante la mayor parte de su existencia había sido una modesta fuerza de submarinos, transportes de tropas y escoltas bajo el mando del almirante Thomas Kinkaid. Ahora, sin embargo, con la acumulación de fuerzas previa a la invasión de Leyte, se estaba convirtiendo en una de las mayores flotas que jamás había existido. De las 700 naves asignadas ahora a la séptima flota, casi un cuarto eran barcos de guerra. Además de su flota original y sus fuerzas anfibias, el almirante Kinkaid contaba con el ejército expedicionario 77, la poderosa fuerza de acorazados, cruceros, destructores y portaaviones escolta que protegería de cerca a la flota invasora y proporcionaría fuego de apoyo para los desembarcos. Los portaaviones de la flota Essex, el primero de los cuales fue votado en julio de 1942, eran, con 27.000 toneladas, los mayores portaaviones norteamericanos hasta la fecha. Con una velocidad punta de 33 nudos, también eran los más rápidos. Los portaaviones Essex podían operar con un grupo aéreo de 82 aviones y almacenar casi 1/4 billón de galones de combustible de aviación. Un masivo despliegue de cañones antiaéreos le daban la capacidad a los portaaviones Essex de plantar una potente defensa ante un ataque enemigo. Los portaaviones tenían 12 cañones de 5 pulgadas controlados por radar, 40 ametralladoras de 40 milímetros y 60 armas de 30 milímetros. Aunque la pista de aterrizaje no estaba protegida por blindaje alguno, el hangar bajo cubierta sí lo estaba, y detendría una bomba antes de que ésta llegara al corazón del barco. Para octubre de 1944, 13 portaaviones de clase Essex habían sido construidos. De estos, 7 iban a tomar parte en la batalla del Golfo de Leyte. El primero de los acorazados de la clase Colorado había sido votado hacía tiempo, en 1920. Las naves desplazaban 32.000 toneladas y su armamento principal eran 8 cañones de 40 centímetros en 4 torretas.
Los colorados estaban protegidos por hasta 41 centímetros de blindaje en las torretas y 30 centímetros de blindaje en el casco. El blindaje de la cubierta era de 9 centímetros. Los cañones de los acorazados Colorado tenían capacidad para disparar un obús de 1000 kilogramos, capaz de atravesar un blindaje de casi 43 centímetros a 7 millas de distancia. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor en diciembre de 1941, 2 de los 3 acorazados de clase Colorado resultaron tocados. El Maryland resultó dañado y el West Virginia fue hundido. Sin embargo, ambos barcos fueron reparados con éxito y resultaron modernizados. Al ser demasiado lentos para acompañar a los rápidos portaaviones de la tercera flota, el Maryland y el West Virginia, junto con otros 4 acorazados veteranos, fueron destinados para la función de bombardeo de la costa en el Golfo de Leyte. Lo que nadie esperaba es que los viejos acorazados terminasen luchando en una clásica acción de flota. El portaaviones de escolta fue concebido originalmente como un modo barato de proporcionar cobertura antisubmarina y antiaérea para los convoyes que transportaban material de guerra y tropas a través del Atlántico. A medida que la guerra en el Pacífico subía de ritmo, se descubrió una nueva función para los portaaviones de escolta. Podían relevar a los portaaviones rápidos en la tarea de dar apoyo aéreo a los desembarcos anfibios. Hacia el final de la guerra se habrían construido más de 100 portaaviones de escolta, de los cuales casi la mitad eran de la clase Casablanca. Con un desplazamiento de 7.800 toneladas, los portaaviones Casablanca tenían una velocidad máxima de poco más de 19 nudos y podían transportar 28 aviones. A diferencia de los portaaviones de la flota, no tenían blindaje, doble casco ni cámaras antitorpedo. Como consecuencia de esto, al ser su nombre oficial el de CVE, las tripulaciones que servían en ellos los llamaban combustibles, vulnerables y desechables. 18 portaaviones de escolta participaron en los desembarcos de Leyte. De estos, 14 fueron naves de la clase Casablanca. Para 1944, los pilotos de portaaviones estadounidenses, los hombres en el filo de la navaja de la guerra en el mar, estaban entrenados a un nivel superior al de los aviadores de cualquier otra marina. No había escasez de reclutas de alta cualificación, ni se veían limitados los programas de entrenamiento por disponibilidad de aparatos o provisiones de combustible. Hasta el más inexperto aviador naval americano había tenido 2 años de entrenamiento y más de 350 horas de vuelo. También sus instructores tenían las mejores cualificaciones. A diferencia de los japoneses, que mantenían a sus pilotos en operaciones hasta que resultaban muertos, los americanos hacían rotar a los suyos por las escuelas de aviación. La experiencia de los veteranos era transmitida continuamente a los nuevos aviadores, lo que llevaba a un grado de sofisticación táctica que los japoneses no podían igualar. En cuanto a los marineros de las flotas americanas que se enfrentaron a los japoneses en Leyte, la moral nunca había estado tan alta. Era obvio que la guerra en el Pacífico había dado un giro a favor de Estados Unidos, y aunque podían esperarse algunos reveses, pocos dudaban de que la flota imperial sería derrotada. Prolongados periodos en operaciones habían elevado la capacidad de los marineros y artilleros a un altísimo nivel, y en ambas flotas norteamericanas había un fuerte deseo de enfrentarse al enemigo. En Leyte,
El afilado espíritu de agresividad que ahora empapaba a la Marina del Pacífico de Estados Unidos iba a cambiar por completo el curso de la batalla. Aunque los grandes barcos de guerra de superficie de la flota japonesa tenían ahora su base permanente cerca de Singapur, los estrategas japoneses hubiesen preferido mantenerlos en aguas japonesas. Cerca de Japón hubiesen estado cerca de los portaaviones que tenían que estar en casa para esperar a sus nuevos aviones y al personal aéreo. El problema era que Japón estaba sufriendo una desesperada escasez de combustible, así que los grandes barcos se mantenían cerca de los pozos petrolíferos de Indonesia. La causa de la crisis de combustible japonesa estaba en las actividades de la flota submarina americana en el Pacífico. 140 submarinos acechaban las vías marítimas japonesas y habían hundido 4 millones de toneladas de la marina mercante japonesa. El imperio había descuidado sus defensas antisubmarino hasta que fue demasiado tarde, y a estas alturas había perdido más de la mitad de sus petroleros en ataques submarinos. Como resultado, la marina japonesa solo tenía suficiente combustible para una gran misión y no podría aventurarse a salir en otros 2 meses. Para los japoneses, lo peor que podía ocurrir era que los americanos atacaran antes de que la Fuerza Imperial de Portaaviones pudiese unirse al resto de la flota frente a Singapur. Si esto ocurría, los planes Shaw deberían ponerse en marcha igualmente, pero la Marina se vería obligada a depender de un solo recurso, el apabullante poder de disparo de sus grandes barcos de guerra de superficie. Japón aún podía poner en combate los grandes cañones de 9 acorazados y más de una docena de cruceros pesados. Los barcos habían sido equipados con el más moderno radar y si pudiesen introducirse en medio de una fuerza invasora, preferentemente de noche, podían causar una destrucción y una carnicería inimaginables. Desplazando unas impresionantes 64.000 toneladas, los acorazados de clase Yamato eran las mayores naves navales jamás construidas por ninguna nación. El Yamato y su gemelo, el Musashi, incorporaban los cañones más grandes que jamás portara un barco de guerra. La batería principal constaba de 9 cañones de 45 centímetros montados en 3 torretas triples. Cada torreta pesaba 2.500 toneladas y los cañones podían disparar un obús antiblindaje que pesaba casi 1,5 toneladas a 26 millas. La protección acorazada del barco estaba a la altura de su potencia de disparo. La coraza del casco era de 36 centímetros de grosor y podía detener un obús de 45 centímetros a 12 millas y media. La coraza de cubierta, de 20 centímetros, podía soportar el impacto de una bomba de 1 tonelada lanzada desde 5.000 metros de altura. Las ametralladoras antiaéreas del Yamato también estaban fuertemente protegidas, pero esto era más para proteger a sus tripulantes de sus propios cañones de 45 centímetros que por lo que el enemigo pudiera hacer. En el Golfo de Leyte, el gigantesco Yamato y el Musashi navegaron hasta el corazón de la línea de batalla japonesa. Los más numerosos de todos los aviones japoneses, los cazas Mitsubishi AGM-0, eran los más utilizados por los escuadrones con base en tierra y en portaaviones. El Zero era un avión rápido y altamente maniobrable que en el primer año de la guerra no tuvo rival.
Sin embargo, su rendimiento se había obtenido a costa de mantener el peso al mínimo, lo que significaba no tener blindaje protector, tanque de combustible autosellante o un parabrisas a prueba de balas. Para 1943, el Cero había sido superado por una nueva generación de cazas americanos en velocidad, capacidad de disparo y protección. Si bien el Cero era un avión de combate, algunos comandantes japoneses se dieron cuenta de que podría cargar con una bomba de 220 kilos. Pilotado por un valeroso y motivado aviador, el Cero, armado con una bomba, era el arma más formidable que jamás se hubiera utilizado contra la flota americana. Aunque hasta el final de la guerra se utilizaron muchos tipos distintos de aviones en las misiones kamikaze, el rápido y maniobrable Cero demostró estar excepcionalmente bien diseñado para penetrar las defensas, incluso del ejército expedicionario de portaaviones más poderoso. El bombardero Ki-21 de Mitsubishi había prestado sus servicios a la aviación del ejército japonés en agosto de 1938 por primera vez. El aparato había encabezado los bombardeos en la ofensiva contra China y el sudeste asiático, y en ese momento era tan bueno como cualquier bombardero bimotor del mundo. Aunque para 1944 el Ki-21 se había quedado obsoleto y sufría de severas pérdidas a manos de los cazas aliados, el modelo se mantuvo en primera línea de combate. En las Filipinas, como parte de una fuerza mixta de bombarderos del ejército, el aparato operó junto a aviones de la Marina como parte del Plan Shaw 1. En 10 meses, hasta septiembre de 1944, la Marina Imperial japonesa había perdido más de 5.200 pilotos, el 42% de su personal de aviación. La mayoría de ellos había estado operando desde bases en tierra. Respecto a los pilotos de portaaviones, los más cualificados de todos habían sido prácticamente aniquilados. El ejército japonés también había sufrido grandes pérdidas de personal de aviación, y en un momento en el que la producción de aviones había aumentado y los escuadrones contaban con un número importante de aparatos, había una peligrosa escasez de pilotos. En Japón, ambas academias de adiestramiento, la del ejército y la de la marina, habían simplificado sus programas con la esperanza de formar más pilotos en menos tiempo. Sin embargo, la consecuencia fue una catastrófica bajada de capacitación. La escasez crónica de combustible se añadió a los problemas. El tiempo de vuelo se había reducido drásticamente y los pilotos no contaban con prácticamente ninguna experiencia en combate. El problema de los pilotos era mucho peor para los grupos de aviación de los portaaviones. Normalmente hacían falta 400 horas de vuelo antes de que los cadetes pudieran intentar dominar las maniobras de un portaaviones, y los pilotos ahora salían de la academia con solo 200. Mientras que ambos, el ejército y la marina, trataban desesperadamente de entrenar a los pilotos que necesitaban para mantener alguna esperanza de derrotar la cercana invasión americana, la flota japonesa, estacionada cerca de Singapur, se embarcó en un arduo programa de entrenamiento propio. Se prestaba una particular atención al manejo de la artillería antiaérea y a las tácticas de combate nocturno. La marina japonesa siempre había obtenido buenos resultados en las batallas nocturnas, y existía la esperanza de que con una preparación más cuidadosa, incluso un enemigo tan poderoso como los americanos pudiera ser superado y humillado.
El 15 de septiembre de 1944, las fuerzas del general MacArthur desembarcaron sin oposición alguna en Morotai, en las Molucas, una de las islas que debía ser utilizada como etapa de paso en la preparación de la operación de las Filipinas. El mismo día, las fuerzas de Nimitz desembarcaron en Peleliu, en las Islas Palau, que debía ser otro punto intermedio en el camino hacia Leyte. Las fuerzas del desembarco, la primera división de marines y la 81 de infantería, tenían razones para pensar que no encontrarían mucha oposición. Por el contrario, se encontraron con 30.000 soldados japoneses con una estrategia cuidadosamente planificada. En Peleliu, los japoneses habían transformado cientos de cuevas en fortalezas y los americanos tenían que expulsar por la fuerza al enemigo de cada reducto uno a uno. Al final, la conquista de las Palau llevó más de 2 meses y las islas tuvieron un papel irrelevante en la operación de Leyte. Aunque la lucha continuaba en las Palau, las fuerzas invasoras de Leyte zarparon hacia su objetivo. El 14 de octubre, los últimos transportes de tropas y barcos de guerra dejaron sus bases en Nueva Guinea rumbo al Golfo de Leyte, a más de 1.200 millas de distancia. Los desembarcos iban a tener lugar 6 días después.